Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y su Hijo Jesús, sea con cada uno de nosotros. Esta es la 8ª lección del tema general: el Verbo de Dios tomó forma humana, viniendo a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Trataremos ahora el subtema número 15. El unigénito de Dios, Jesucristo, está en el seno del Padre. Según Marcos, capítulo 16, versículo 19, el Señor, después que habló con sus discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. Hechos, capítulo 10, versículo 36 hasta el 43. Dios envió mensaje por medio de Jesucristo, anunciando el Evangelio de la paz. Este es Señor de todos. Se divulgó por toda Judea, desde Galilea, que Dios ungió con el Espíritu Santo, dando poder a Jesús Nazareno en el bautismo de Juan. Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y le mataron, crucificándole. Mas Dios lo levantó al tercer día e hizo que se manifestase a los testigos que Dios había ordenado, a sus apóstoles, que comieron y bebieron con él después que resucitó de los muertos, y fueron testigos de todas las cosas que hizo Jesús. Y les mandó que predicasen al pueblo, testificando que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, el que los profetas anunciaron, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos, capítulo 3, versículo 18. Dios ha cumplido lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Lucas, capítulo 23, versículo 50. José de Arimatea, varón bueno y justo, que esperaba el reino de Dios, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y, quitándolo del madero de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro. Las mujeres que habían acompañado desde Galilea a Jesús con sus discípulos vieron cómo fue puesto su cuerpo en el sepulcro. El primer día de la semana vinieron al sepulcro y hallaron removida la piedra, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, aparecieron 2 varones con vestiduras resplandecientes, que les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos
al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Y volvieron del sepulcro, dando a los 11 discípulos el informe de lo sucedido. Mas ellos les pareció locura su relato y no lo creyeron. Jesús, ya resucitado, apareció a 2 de ellos en el camino, pero los ojos de ellos no lo reconocieron. El Señor les preguntó: ¿por qué están tristes? Cleofas respondió: ¿no te has dado cuenta de los sucesos acontecidos en Jerusalén? De Jesús Nazareno, el profeta que esperábamos, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, que fue crucificado hace 3 días. Y se dice que Él vive. El Señor les interrumpió diciendo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, que era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. Entonces le reconocieron y fueron deprisa a buscar a los discípulos y les contaron: el Señor ha resucitado verdaderamente. Hechos, capítulo 1, versículo 2. Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles y hablándoles acerca del reino de Dios. Y les mandó que esperasen en Jerusalén lo que les había anticipado acerca de la promesa del Padre, el ser bautizados con el Espíritu Santo, y recibirían poder para dar testimonio de mí, dijo nuestro Señor Jesús. Después fue alzado, viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con sus ojos viendo el cielo, mientras él se iba, aparecieron 2 varones con vestiduras blancas, diciéndoles: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Cristo entró en el santuario, no hecho por hombres, sino en el cielo mismo, el verdadero santuario, para presentarse por nosotros ante Dios en el lugar santísimo, presentando una sola vez su propia sangre, para siempre el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Juan, capítulo 14, versículo 28. Nuestro Señor Jesucristo dijo: os he dicho
voy y vengo a vosotros. Si me amaran, se regocijaran, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Os lo he dicho antes para que cuando suceda, creáis. Para que el mundo conozca que amo al Padre y que como el Padre me mandó, así hago. Versículo 31. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El Hijo de Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, por heredar más excelente nombre. Juan, capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el Verbo de Dios que tomó forma humana, el Hijo del Hombre, y que ahora está en el cielo. El Hijo unigénito de Dios, que por el gran amor a la humanidad, Dios lo dio para que creyendo en Él nos perdonase y nos dé vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 18. El que no cree que Dios ha hablado, ha dado a su Hijo toda potestad, ya ha sido condenado. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Él viene de arriba, el Verbo, es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. El que recibe su testimonio, confiesa que Dios es veraz. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. El Espíritu escudriña lo profundo de Dios y da a conocer las cosas de Dios por su Espíritu, que hemos recibido, que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu y nos ha dado para darnos libertad. Juan 7:33. Jesús dijo, antes de ser martirizado, todavía estaré en la tierra un poco de tiempo, e iré al Padre que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Vosotros no podéis venir. Versículo 38. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Refiriéndose al Espíritu que reciben los creyentes. Cuando fue glorificado, envió el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dios dijo a su Hijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos capítulo 13, versículo 33. Al resucitarlo, levantándolo de los muertos. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Dijo Dios,
siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. En el fin, cuando Jesús entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido toda autoridad, dominio y potencia, destruirá definitivamente la muerte. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, si hemos resucitado con Cristo en el bautismo, Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿o no sabéis que al ser bautizados en Cristo Jesús, lo fuimos en su muerte, a fin de que andemos en vida nueva, como Cristo, que resucitó de los muertos por la gloria del Padre? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 6. Nuestro viejo hombre, la naturaleza carnal, terrenal, con tendencia al mal, fue crucificado con Jesús para que el cuerpo del pecado sea destruido, para no servir más al pecado, considerándonos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, por haber muerto, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo se manifieste, entonces nuestra vida se manifestará con Él en gloria. Efesios capítulo 4, versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Tenemos un sumo sacerdote en el trono de la gracia, a Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos, que se compadece de nuestras debilidades, para que confiadamente nos acerquemos buscando el oportuno socorro y hallaremos gracia y misericordia. Que Dios les bendiga. Gracias.